Para la comunidad de Westfield de Nueva Jersey, a finales de la década de los 60, John List era una personificación del orden. Un devoto maestro de escuela dominical en una iglesia luterana, un meticuloso contador público, veterano de la Segunda Guerra Mundial y el orgulloso patriarca que vivía en Bristol, una fastuosa mansión de 19 habitaciones. Oh, sí leí, era una mansión así bien victoriana, bien chida, sí. Y que ¿Ya lo leíste? compró súper baratísima. De él sí leí. Detrás de esa fachada severa de dignidad escondía a un hombre que se estaba ahogando. Para List, el mandato de ser el proveedor infalible era solo una expectativa social. ¿Quién era Liz? List, John List. Vaya. ¿Qué? No era solo una expectativa social el ser un proveedor infalible, sino era un mandato divino. Así que cuando la realidad financiera y familiar comenzó a salirse de control, John List no buscó ayuda. En lugar de eso, tomó su portafolio, sacó sus herramientas de cálculo y planificó cómo iba a terminar con su familia. A la verga. Con la misma fría precisión con la que auditaba los balances contables, con esa misma precisión, planificó todo el exterminio. Exterminio. La caída de John List comenzó de manera silenciosa, como suelen suceder estas grandes tragedias de estos proveedores perfectos. Las caídas silenciosas son chidas. Porque nadie te ve y nomás te ves tú así como... Sí. ¡Chiste, señor! Chiste, señor. Sí. Entonces, a mediados Tengo del... ese don de señor. Sí, pues es que ya eres un papá. Eres un papá. Con un papayón. Soy un papayón. En el 71, List perdió su empleo de alto nivel en un banco. Entonces, para un hombre cuyo ego e identidad dependían enteramente de su estatus económico y su rol de líder familiar, el admitir que estaba desempleado, pues era una humillación equivalente a la muerte. Entonces, ¿qué hizo? Pues exactamente lo mismo que Roman. Ocultó de todo su desempleo y cada mañana igual se vestía con su trajecito formal, tomaba su maletín, se salía de su gran mansión y se pasaba... Yo no voy a confiar en gente con maletín. ¿No, verdad? No, se pasan de... Mira Ajá. lo que sale. ¿Qué puede traer el maletín? Ni abidona como Patricio. Ajá, exacto. Entonces salía de su casa, de su mansión sota, se pasaba el día entero sentado en la estación de tren, leyendo el periódico, así, todo completito. Las secciones sociales, el clasificado, la sección del medio del PM. Todo lo leía. Chiste de señor. Todo lo leía completitito buscando trabajo. Pero pues no llegaba. No encontraba trabajo. Entonces esperaba que el horario laboral terminara para volver a su casa y fingir que todo está pasando chido, como Patricio igualito. Para mantener la imponente mansión de Bristol y el estilo de vida que tenía su esposa Helen, su madre Alma, porque su madre vivía en el tercer piso, pues igual era una casonona, ¿no? Entonces, pues ahí vivía en el tercer piso y tenía hasta su propia cocina y todo aparte. Entonces, Puro lujo. ajá, y tenía 3 hijos adolescentes: Patricia, John Jr. y Frederick. Patricia. Y entonces él empezó a desviar dinero, robó dinero de las cuentas de su propia madre para empezar a pagar pues la hipoteca. Desgraciado. Ujú. Pero las finanzas no eran su único problema. Yo nomás le robé dinero a mi mami cuando estaba morro para las maquinitas. Moneditas de El cambio de las 5, tortillas. el cambio de las tortillas. Sí. No, él sí les robaba para poder pagar la hipoteca de su casa. Pero además de eso no era su único problema el dinero. Porque también él era tan controlador que tenía así todo así súper estructurado, así como es, así tiene que ser, y no te me desvíes porque estás mal. Ujú. Yo en retrospectiva pensaría que hasta tenía cierto grado de autismo o algo así, no sé. Pero bueno, o de A ver, la gente autista es malo. trastorno Trastorno obsesivo-compulsivo. obsesivo-compulsivo. Pues puede ser, o sea, no formaría parte del espectro si tiene nomás eso. Pero es Sí, que sí está muy potente. No. su forma de ser sí era muy así, o sea, se ponía... ¿Cómo sabes que está potente? ¿Me lanza recio o...? O sea, todo lo que hacía él. Ah. Ajá. Por el papayón. Ay, Dios. Su esposa Helen padecía de sífilis avanzada que le había contagiado su primer marido. O sea, es que ella estaba, su primer marido creo que se murió, si mal no recuerdo, y entonces ya se casó con John List. Y Hay hot sale en Mercado Libre. Iván. Pero Ese chavo. cuando su esposo se muere, o sea, su esposo se fue a la guerra de Corea y allá con las mujeres de la vida galante se contagió de sífilis. Y pues él contagió a Helen de sífilis, entonces pues así. Y le dijo a Helen que ella había sido la marrana. ¿Cuánto? Puede ser, pero esa es la historia del primer esposo que no lo investigamos a él, investigamos al segundo, a John. Entonces, esta enfermedad la mantenía Al oculta. papá John.
La mantenía oculta y además de esto, pues ya se había sumido en el alcoholismo y pues ya le había empezado a dar la sífilis neuronal. Entonces pues ya, la neurosífilis, entonces pues ya andaba ahí como que, pues mal. Entonces esto también hizo que ella se alejara de la iglesia y pues eso tampoco le gustó al querido John. Además, su hija mayor, Patricia, que tenía 16 años, mostraba un creciente interés por la actuación, el teatro y además era medio hippies. Entonces dijo, no te me estés desviando y también ya se le empezó le empezó a molestar porque él era de una mentalidad de ultraconservador. Y él catalogaba que todo era una mala influencia satánica y que corrompía el alma de sus familiares. Entonces, ¿no? Para John Eso es del diablo. Ajá. Para John List el panorama era ya apocalíptico. La bancarrota económica ya era inminente. Su esposa estaba enferma. Sus hijos cada vez se alejaban más del camino religioso que él les había impuesto. Su mente ya estaba completamente distorsionada y la pobreza los estaba obligando a aceptar la asistencia pública, lo cual, pues iba... Pues obviamente no. No, porque iba a destruir su reputación. Guácatelas. Entonces, si uno que está ahí le da vergüenza. le da vergüenza. Pero lo peor no era el juicio de los hombres, era el juicio de Dios. Liz llegó a la conclusión de que si sus hijos crecían en la pobreza y sin fe, perderían la salvación eterna. La madre. Entonces el contador tomó una decisión perfectamente racional dentro de su mente, de su locura. Mandaría con Diosito a toda su familia para asegurar que entraran completamente limpios al cielo. Ah, qué bueno. Onda. Y él iba a asumir el castigo. Que al cabo se puede arrepentir después y luego ya Sí. entra al cielo, ¿no? Entonces, Si se arrepiente de corazón, sí lo perdonan. Según la judio-cristiana, sí. O sea, si de repente se en un momento. entonces pues ya no había tanta bronca, ¿no? Entonces, el 9 de noviembre del 71 es la fecha en la que él, con frialdad burócrata, realizó sus actividades. Hasta lo marcó en el calendario y todo el show. List ejecutó un plan meticulosamente trazado para ganar la mayor cantidad de tiempo posible antes de que los cuerpos fueran descubiertos. Se puso a cancelar el reparto de la leche, del periódico, el correo, o sea, todas esas cosas que llegan a tu casa y que si se empiezan a acumular se dan cuenta de que no hay nadie. Todo eso lo canceló. Notificó a las escuelas de los niños de que la familia se iba a ir de viaje a Carolina del Norte y que uno iba a andar cuidando a su abuela y que iban a andar haciendo otras cosas para que no los buscaran. Pero también en una de esas les preguntó qué querían, si ellos fallecieran, qué querían, que los cremaran o que los enterraran. Y pues ya no les contestaron que querían que los enterraran y así. Quiero que me entierren y que me sepulten. Pero la hija se asustó porque dijo, mi papá no sabe bromear. Entonces no... Un chiste de papá. Entonces dijo, esto ya no me está gustando. Entonces ella sí le avisó a uno de sus profesores, que también había una relación extraña ahí con ese profesor, y le avisó y le dijo, oye, mi papá no sabe bromear y me acaba de preguntar esto, así que por favor, danos vueltas de vez en cuando, porque sí está esto medio sospechoso. Y ella tenía O sea razón. que la morrilla andaba con el profe. Entonces no es medio rara, pues era una relación normal de profesor. de aquellos años. De aquellos años. De aquellos años. Ujú. A las 9 de la mañana, en cuanto los niños salieron a la escuela, Liz se acercó a su esposa, y entonces ella estaba tomando café en la cocina, acá, todo chido, y le disparó del lado izquierdo de la cabeza ¿A quién? ¿A la hija? a la esposa. Ah. Con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Y pues ella se fue con Dios al instante. A las 9:45 subió al tercer piso donde estaba su mamá, Alma, una señora de 84 años. Ah, buena señora, sí me acuerdo de ella. Ella estaba desayunando acá, todo chido también, y llegó y le disparó en el ojo izquierdo. Ujú. Entonces, en la tarde, o sea, ahí estuvo con los cuerpos, ¿no? Nada más. En la tarde esperó a que llegaron los niños. llegaran los niños, pero antes de eso trasladó el cuerpo de Helen hacia el gran comedor, hacia el gran salón de la mansión. Dije, ay, güey. No, El el gran gran Que lo comedor. vean ahí. No, el salón del Con una comedor. manzana en la boca. No, y lo puso en un saco de dormir y se puso a limpiar pues lo que pudo ahí de la sangre que estuvo arrastrando, y luego se fue al banco, retiró todo el dinero restante de las cuentas de su madre y luego regresó a la mansión y esperó ya que los hijos llegaran de la escuela. En ese entonces fue cuando se puso a escribir más cartas de sus coartadas, donde estarían sus hijos, de que se van a ir a cuidar a su abuela, bueno, a la suegra de él, que no sé qué. Se puso a limpiar el jardín otra vez, se limpió, se peinó y ya se sentó a esperar a que sus hijos llegaran a la casa. En la tarde primero llegó, no me acuerdo quién llegó primero, pero estuvieron Frederick y Patricia. Sentado en el llano. ¡Pum! No, de hecho se puso No, atrás. levántelos, el que viene. ¡Pum! De hecho fue atrás de la puerta. Ah, ¿los pedotes de la puerta? Se puso atrás de la puerta cuando ellos entraron y pues les disparó de De espalda. espaldas. Ujú. A los dos.
a Patricia, de 16 años, y a Frederick, de 13 años. Y pues ya una vez que ya no tenían vida, también los arrastró y los puso en el mismo lugar donde estaban con su mamá. Todos así, alineaditos, formaditos. Hasta en eso fue meticuloso. Sí. Y luego, a su hijo de 15 años, pues él estaba jugando fútbol. Entonces cuando entra, ya se está poniendo turbio. Cuando entra John Jr., nota algo extraño y ve a su papá, también se puso atrás de la puerta y dijo, pues ya me funcionó 2 veces. Oye, el morrillo, Sí. ¿por qué estamos escondidos atrás de la puerta, papá? Y pues sí, también él sí se da cuenta y se pone a forcejear. Es el único que se ve que tiene, ya lo leíste, el único que se ve que pone resistencia. Pero pues también termina con su vida y lo alinea justo al lado de todo el resto de la familia. Como Tetris. Y por tamaños para que se vea chido. Sí, sí. ¿Qué dice pues el chiste? ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¿El animal que tiene más dientes? Es el ratón de los dientes. A mí se me da risa, a mí se me da risa. ¿Puedo ir al baño? Para reírme así con todo. La risa del Martín. 5 vidas se extinguieron con Liszt. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Limpió las armas, sintonizó la estación de radio de la iglesia para que en su mansión vacía ahora sonara esa música sacra. Y escribe una carta. Y escribe una carta de 5 páginas dirigida a su pastor en la que explica los motivos económicos y espirituales, afirmando que era demasiada presión, así que les evité la miseria del mundo para que se reunieran todos juntos en el cielo. Ay, pensó en todo. Ay, no. Actos- ¿Cómo el no pensó en quitarse la vida también él? Ah, Te estás adelantando. Ah, sí se la quitó. no, ahorita vemos. Te estás adelantando. Acto seguido recortó su propio rostro de todas las fotografías familiares de la casa para borrar su identidad por completo. Apagó las luces y se marchó. Y Los- se marchó. Los cuerpos permanecieron en la mansión bajo la música religiosa durante casi un mes. Hasta el 7 de diciembre fue que los encontraron. La criminología clasifica a John Liszt como el ejemplo más puro del aniquilador de familias pseudo-redentor, que a diferencia del desilusionado que actúa por odio o el narcisista que busca venganza, el redentor cree que está haciendo un acto de misericordia. Él dice que se quería quitar la vida, pero como eso es pecado, Ay, no te pases de ver. exactamente. Chiste de papá. Sí, como quitarse la vida uno solito es pecado, pues no. No podía. No podía porque si no ya no se iba a ir al cielo con ellos. No se iba a poder arrepentir para irse después. Sí. Ujú. Está como uno que se ahorca. Y uno ya no se ahorca porque se excita. Oh, cielos. Entonces, durante 18 años, John Liszt pareció haber cometido el crimen perfecto, porque se escapó. Nadie lo encontró por 18 años y adoptó el nombre falso de Robert Clark. Clark. No, sí, Clark. Se mudó a Denver y luego a Virginia y luego volvió a trabajar como contador e inclusive se volvió a casar con una mujer que no tenía idea de su pasado. Más Salvador. Ujú. Pero en el 89, un famoso programa de televisión llamado America's Most Wanted presentó el caso. Y para ilustrar cómo luciría Liszt 20 años después de todo esto, contrataron al artista forense Frank Bender, y él realizó un busto de arcilla basándose en los rasgos psicológicos de Liszt y a sus rasgos pues, más o menos de cómo era, que dedujo que siendo un hombre tan rígido no iba a cambiar ni su tipo de lentes ni su pelo, o sea que se iba a quedar prácticamente lo igualito que Ujú. como era en ese entonces. Y un vecino que vio El programa. el programa en Virginia lo reconoció. Sí, los lentes, las facciones, dijo, si ese es el Clark, ese es el Bob Clark. Ujú. Y llamó al FBI el 1 de junio del 89 y así fue como lo arrestaron. Vecinos metiches. Fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. ¿Cuántos años es una cadena perpetua? Pues toda tu vida. Todos. ¿Y por qué le dan 5? Todos los Por que si se vivas. muere. ¿Cómo que se muere? Por si se muere y revive, pues te vuelve. Es que existe el Por si vacío, reencarna. existe el vacío Ajá. legal ese en el que. Si te mueres y revives, ya pagaste tu condena. Ajá. O sea, si te da un infarto y te moriste por 3 segundos, Ajá. ya fue tu cadena perpetua. Oh, shit. Entonces, si pasa eso 5 veces. Yo también me preguntaba, ¿pero por qué te dan cientos de años entonces o 7 cadenas perpetuas y pues de todos modos ahí te vas a pudrir? Pues resulta que existe ese vacío legal. ¿Y por qué no lo quitan? No se puede.
porque se supone que tú tienes que durar ahí hasta lo que dure tu vida, Ajá. asumiendo que pues es de corrido, va. Sí, me comí Sí. 7 mandarinas. Pero Y pues son sí. tamaño pulgar. ¿Cuántas? ¿7? Ay, güey, esta madre es una semilla. Entonces, no tenía posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio intentó alegar que tenía un trastorno de estrés postraumático debido a que estuvo en la guerra, pero los jueces lo desestimaron y pues dijeron que había bastante evidencia de que todo lo hizo por premeditación. O sea, todo lo planeó, entonces no me digas que tienes estrés postraumático si hasta lo marcaste en el calendario, o sea, no manches. ¿Y ahorita qué está haciendo? Pues pasó 18 años cumpliendo su condena tras las rejas. Se mantuvo fiel a su personalidad, era un preso extremadamente reservado, sumiso, continuaba leyendo la Biblia, asistía a sus servicios religiosos, manteniendo todo hasta el final. Y siempre dijo que todo fue por amor y protección a su familia. Pero él falleció el 21 de marzo del 2008 a los 82 años de edad. Todo esto por complicaciones de neumonía. Nadie reclamó su cuerpo y fue No, pues si enterrado. los mató, ¿quién lo iba a Sí. reclamar? La nueva esposa, menso. Pero era otro nombre. Él ya había entrado con el nombre que era. Sí, pero la nueva esposa tampoco quiso reclamar su cuerpo. Ah, no, pues ¿para qué? Después de Pero la enterarse. mataran. Ujú. Y la dejaran Entonces- viva. Pues sí. Entonces, él es el hombre que destruyó todo su linaje familiar para salvar las apariencias ante la sociedad y ante Dios. Terminó sus días convertido en un número en un registro penitenciario, borrado también de su historia familiar, con la que tanta obsesión dijo que iba a controlar.